Cuando hablamos de Hunter x Hunter, muchos personajes que aparecen en el manga o en el anime, digamos que tienen desarrollo de personaje, algo que cada vez con el tiempo se va perdiendo en los animes en general. Bueno, aunque ustedes no lo crean, Killua, un personaje que en su etapa cuando inició el anime, pues pudo ser un protagonista de una obra actual, incluso en un isekai, así siendo un personaje que a pesar de su edad, pues le ganaba casi a todos, teniendo un trasfondo que no le hubiera permitido avanzar. Pero estamos hablando de Hunter x Hunter y estas cosas no pasan aquí. Porque sí, Togashi nos responde la pregunta: ¿qué pasa si eres alguien demasiado bueno en algo que no te gusta? Killua se nos es presentado en el examen del cazador como el único que tenía la edad de Gon, así pasando por pruebas tras pruebas con el equipo de protagonistas y uniéndose básicamente a ellos. Aunque lo raro de todo esto es que entre más avanzaba el examen del cazador nos dábamos cuenta que Killua tenía algo extraño, pues básicamente él no tenía la historia de origen de los demás y venía de una familia que digamos que se dedicaba a mandar a la gente al reino de las sombras. Ustedes me entienden. Así de este modo, pues no siendo normal. De hecho, ¿se acuerdan del versus de Gon y Hanzo? Donde no se daba cuenta por qué todos los demás se reían. Porque aunque ustedes no lo crean, Killua tenía menos empatía que el mismo Hisoka y no entendía el valor de lo que iba a ser Gon y cómo este no se iba a rendir. Así fuera inútil o no. De hecho, creo que por esto Netero hizo las reglas, mostrándonos que el gran potencial de Gon era justamente no rendirse. Aunque como la vida de Killua había sido demasiado diferente, y más por su hermano, pues este era demasiado extremista y no podía ver los matices en la vida más de lo que le habían enseñado. Y esto es el principio del gran cambio de este personaje. Aunque para qué adelantarnos, vamos a hablar de su hermano. Miren, Illumi, digamos que sí ama a Killua, pero de una forma muy enfermiza, así queriéndolo proteger, incluso si esto le quita la libertad. Porque piénsenlo, incluso le puso una aguja, y al ser el manipulador, no dejaba que Killua liberara todo su potencial. Aunque también dicen que fue Silva quien le ordenó a Illumi ponerle esa aguja, así que yo digo que eso viene de familia. Ahora, aquí les tengo que explicar algo. Illumi en realidad quiere y no quiere a Killua, porque todavía no hemos llegado al punto donde él priorice sus sueños de básicamente dominar al mundo, no sé qué se supone que quiere, sobre su familia, algo que su familia está totalmente consciente de eso. ¿Se acuerdan cuando se pone a reír como loco y Nanika lo teletransporta donde estaba su familia? Y ellos estaban totalmente al tanto de la situación. Bueno, pues es muy obvio que esto ya ha pasado y probablemente en los Soldic siempre aparezca alguien que no está bien de la cabeza. En esta generación, al parecer, es Illumi. Aunque yo sigo diciendo que él sí quiere a Killua, simplemente no sabe querer. Y también se me olvidó decirles dos cosas. Killua en el examen del cazador, digamos que tenía un cierto celo hacia Gon por cómo lo trataba la demás gente y prácticamente porque tenía más potencial que él, algo que el Soldic simplemente no lograba entender. Y lo otro es que gracias a Illumi mandó al reino de las sombras a alguien, así terminando el examen del cazador y siendo el único que llegó al final que reprobó. Por cierto, ¿se dan cuenta que si los principios del Nen aplicaban desde el principio del manga, no tiene sentido que hayan descalificado a Killua? Bueno, por lo menos que las habilidades hipnóticas de Illumi no tengan nada que ver con el Nen. Pero si tenemos en cuenta que probablemente lo que pasó ahí es que usó la aguja para controlar a Killua, bueno, para eso debió de usar a Aura. Y estamos conscientes que el que estaba enfrente era Netero, así que por más que me digan que Illumi pues lo hizo de la forma más disimulada posible, no hay forma que a Netero se le haya pasado eso, siendo esto más un agujero en la trama de Hunter x Hunter, a menos que Netero haya querido que Killua perdiera, y como era él de rendirse, pues a lo mejor era cierto. ¿Se acuerdan qué tuvieron que hacer para cambiarle ese tipo de pensamiento? Pero en ese caso Illumi también se hizo cazador, así que tampoco tuviera sentido.
Ahora, hay un arco donde vemos básicamente la historia de origen de Killua, donde los protagonistas van a rescatarlo. Pero técnicamente este es un arco de transición. Lo rescatable aquí es que conocemos la familia de Killua y cómo básicamente por ellos él era así. Pero gracias a Gon y los protagonistas, digamos que él iba cambiando poco a poco. Bueno, el único que técnicamente no era así era su abuelo, Zeno, y hasta Zeke, aunque Manga tampoco hace nada. No lo sé, que los expertos en Hunter x Hunter digan algo. Bueno, aquí nuestros protagonistas básicamente tienen un power up gracias a las pesas y abrir una puerta, la puerta del desafío, creo que así se llamaba, así mostrándonos que no estaban al mismo nivel que Killua, algo que iba a cambiar en el siguiente arco. Y vaya, que Kurapika se les adelantó kilométricamente, pero me estoy adelantando demasiado. Ahora sí, llegamos al arco del Coliseo del Cielo. ¿Se acuerdan que aquí Wink es el maestro quien les enseña al Nen, a Gon y a Killua? Así mostrándonos que estos tipos eran unos verdaderos prodigios. Y avanzando al piso donde tenían que enfrentar a Hisoka. Porque en el examen del cazador Gon quedó con una deuda con Hisoka. Una deuda que iba a ser saldada en el Coliseo del Cielo. Pero como estos llegaron a un piso donde todos eran usuarios Nen, digamos que no tenían oportunidad alguna para vencer, porque recuerden que cuando alguien te proyecta su aura y digamos que no tiene las mejores intenciones, al no ser usuario Nen te puedes volver hasta loco. Y aquí les podría contar el versus que tuvo Gon y Hisoka, pero no es el video de esto. Si lo quieren ver, díganmelo. Pero lo importante aquí es que aparecen otros 3 maestros de piso que hacen un montón de trampas justamente para seguir manteniendo su título y todos los beneficios que este conlleva. Así Killua mostrándoles el negocio familiar y se dan cuenta que es mejor seguir con las reglas que hacer trampa, porque en el caso que Killua no quiera seguir las reglas, digamos que sería su fin y simplemente no tuvieran oportunidad alguna, algo que se mostró en la arena, pero al menos ahí salieron vivos. Y ahora al fin llegamos a uno de los mejores arcos de Hunter x Hunter, Giornyu. Miren, básicamente todo este arco se trata de Kurapika, pero Gon y Killua al quererlo ayudar y técnicamente al tratar de conseguir dinero jugando las venciditas, pues conocen aparte de la araña, algo que les complicaría demasiado la vida más adelante. De hecho, si no estuviera Hisoka en la junta de las arañas y que Hisoka hubiera disimulado como todo un espía, pues ya hubieran pasado al reino de las sombras. Después de que Kurapika hubiera mandado Ubojin al reino de las sombras, pues la araña estaba cazando pues al tipo de las cadenas, algo que Gon y Killua sabían perfectamente que se trataba de Kurapika. Y a esto súmenle que alguien de las arañas podía leer la mente. Y les estoy contando esto para que no pierdan el contexto de lo que está pasando con Kurapika, pero en realidad en el desarrollo de personaje de Killua no aporta mucho. Todo esto termina en que la tipa que leía las mentes se va al reino de las sombras y a Kurolo le sellan el Nen. Eso es en resumen lo que hace pues en gran medida Kurapika, pero esto no influye mucho en Killua. Donde sí influye es donde nos dice Killua que las arañas básicamente todos tienen el nivel de Hisoka, algo que en retrospectiva no era así, si no vean cómo va el manga, así mostrándonos su gran inexperiencia. Y esto lo viéramos más adelante en el arco de las hormigas quimera, donde nos denotaron mucho lo inexpertos que son en Gon y Killua y cómo necesitaban que alguien les enseñara correctamente, porque Win solo les enseñó las bases del Nen. Ya en la parte de Grid Island, ¿se acuerdan porque a Gon le habían dejado una memoria de este juego? Bueno, pues tanto Gon y Killua quisieron comprar pues el juego, algo que por lo raro que era, como los cassettes de Nintendo 64 actualmente, vaya, cómo se inflaron esos precios. Pero regresando al tema, no podían costearse ese precio, así que para ser contratados por un millonario tuvieron que aprender su propio Hatsu. Por cierto, aquí también aparece el personaje más vendehumos de todo Hunter x Hunter. Válgame, es guerra. Eso pasa cuando solo tienes títulos y no tienes ningún gramo de experiencia en campo. Y no me hagan hablar del papelazo que se aventó en el voleibol. Sería adelantarme demasiado. Bueno, Grid Island y básicamente toda la participación que tiene Killua en este arco pasa en 4 eventos. El primero es el entrenamiento que tienen con Biscuit, donde les enseñó bases más avanzadas del Nen. El segundo técnicamente es cuando él pasa el examen del cazador, venciendo a todos los participantes.
importantes. Y así con esto mostrándonos Togashi todo lo que había crecido Killua. Y el tercero sería Razor, donde hasta la misma Biscuit dice que Killua tiene un potencial tan grande que hasta ella alcanzó casi al llegar a los 30 años de edad. Porque aunque Killua, digamos que sus manos no estaban en el mejor de los estados, ya saben, porque él tuvo que aguantar el saque de Gon, igual con todo eso, pues él tuvo una participación perfecta. Yo sé que muchos dicen que Hisoka fue el MVP aquí, que la verdad no creo que estén equivocados, pero también en los puntos más clave de todo este juego de voleibol, pues Killua fue quien cargó literalmente al equipo en sus manos. Y esas manos, miren cómo le quedaron. Así que realmente no sé quién fue el MVP. Y para el final, la última escena donde Killua tiene importancia dentro de este arco es cuando vence al subordinado de Gentro con unos yoyos, así teniendo un combate con él y básicamente metiéndolo en una trampa desde un principio, no dejándole ninguna oportunidad a sus rivales de ganar. Simplemente no pudieron. Y así, después de que Gon pues no conociera a su padre, ¿se acuerdan cuando juntaron todas las cartas y básicamente curaron a todo el grupito de Gentro? Donde Gorilo o ¿cómo se llama ese tipo? No quería curarlos. Y ahí Killua le muestra que en gran medida no tenía sentido su razón de ser, porque todos los que iban a Grid Island lo hacían sabiendo que podían no volver. Y en el caso de Killua también le dice que él era peor que ellos, porque recuerden su negocio familiar, así dejándole muy en claro que estaba teniendo una doble moral. Y les cuento todo esto porque es una de las mejores escenas del personaje. Aunque no haya acción, da un buen dilema moral, algo así como pasó con el de las tijeras. Ahora sí, ya solo quedaría la teletransportación que tuvieron Gon y Killua con Jing, o eso esperaban ellos. Y ahora llegamos al arco de las hormigas quimera, que según muchos fans de Hunter x Hunter es el mejor arco del manga. Y razones creo que no les faltan. Ahora, aquí Killua tiene varios desarrollos de personajes muy buenos. Primero, cuando pierden a Kaito y se da cuenta del descenso al lado oscuro de Gon. ¿Ustedes me entienden? Donde vilmente el Soldic se dio cuenta que Gon se sumió en la venganza, dejando atrás lo que los hizo amigos en primer lugar. Y no solo eso, ¿se acuerdan cuando se quita el alfiler de Illumi? Así quitándose por fin la programación que le había dado literalmente su familia y liberando al fin todo su potencial. Pero esto no acaba aquí. Killua, digamos que desarrolla su Hatsu al extremo, la velocidad de Dios y Tornado, creo que así se llamaban, pero lo importante es que ni siquiera los guardias reales lo podían detener. Claro, a menos que este se quedara sin energía, pero en el momento que Killua activaba la velocidad de Dios, era imparable. Y estamos hablando de guardias reales, criaturas que estaban por encima de, ¿qué les gusta? ¿El 99% de los usuarios Nen? Bueno, pues en ese momento Killua era superior a ellos, aunque solamente en un instante que duraba la habilidad, hay que decirlo. Ahora, cuando Gon hace su pacto consigo mismo para obtener todo su potencial en un instante, así tratar de vengar, pues que se fue al reino de las sombras Kaito, él lo da todo, literalmente lo da todo. Y aquí quiero que piensen algo. Al Killua ver a Gon así, supo perfectamente todo lo que había pagado y a Gon no le importó, dejando nuevamente a Killua solo. Bueno, eso debió de haber pasado si no hubiera existido el guionazo. Miren, el siguiente arco pues es un guionazote. ¿Se acuerdan que Killua tenía un hermano que nunca aparecía en las fotos? Bueno, ese hermano tenía una entidad que se llamaba Nanika y su hermano técnicamente se llamaba Aluka, si mal no recuerdo. Pero Nanika podía cumplirle los deseos a las personas, aunque estos deseos no rompían las reglas del Nen, porque al final alguien los pagaba. Y aquí les estoy mintiendo un poco. Esos deseos técnicamente sí es como les dije, pero cuando los decía Killua, esos deseos se transformaban en órdenes y esas órdenes no tenían costo. Como no hay costo, ¿de dónde sale el aura? Y justamente eso es lo que rompe las reglas del Nen y lo que convierte a Nanika en un guionazo. De este modo, Togashi únicamente creándola para recuperar a Gon en la historia, algo que no debió de pasar. De hecho, Gon se debió de ir al reino de las sombras, un resultado lógico de la actitud que tenía este personaje.
él siempre fue así. Al parecer, no cambió nada desde la primera vez que Kaito lo vio, algo que Killua tuvo que cargar. Y creo que lo último que vemos de Killua es cuando se va de viaje con su hermano Aluka. Y básicamente Nanika, ustedes me entienden, porque sin mal no recuerdo, en el manga todavía no reaparece, a menos que se me haya pasado una viñeta del manga. Ahora yo les pregunto, ¿ustedes qué opinan de Killua? Y tienen que tener en cuenta que Killua es así porque su familia no lo dejaba tener amigos, así que por eso era tan dependiente de Gon, para que lo tengan en mente antes de juzgarlo. Ahora sí, ¿ustedes qué opinan? Lo leo. Y si quieren otro video de otro personaje, simplemente pídanlo. Se cuidan, bye.